adelante. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y quiero estar leyendo el versículo 2 al versículo 11, y por ahí los maestros van a salir con sus niños. Amén. Ordenadamente salen los maestros con sus niños. Ok, ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al versículo 11. ¿Ya está ahí conmigo? Ok, dice el versículo 2 de la siguiente manera, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y la esperanza, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Hacemos una oración, hermanos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la hermosa oportunidad que nos has dado, Señor, de venir a este lugar, Señor, una vez más, Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor, para vernos, Señor, los unos a los otros, Señor, y estar en comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos, Padre. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Señor. Dios, gracias porque has traído a los que están aquí, Señor, y pedimos que ahora, Señor, tu Espíritu Santo nos dé claridad, Señor, de entendimiento. Podamos ir a través de tu palabra, Señor, y mirar, Señor, tu corazón a través de ella. Señor, sabemos que el anhelo de tu corazón es que vayamos, Señor, hacia esa vida abundante, Padre, que quieres que cada uno experimentemos. Pedimos que nos des la claridad de entendimiento, Señor, para poder desarrollar, Señor, esa vida hermosa que tú has planeado desde el vientre de nuestra madre. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios, y pedimos que tu Espíritu, Señor, toque, Señor, nuestros corazones ahí en las fibras más sensibles de nuestro ser. Ministre, Señor, nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Gloria al Señor. Le decía que bueno que vino a la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Y bienvenidos, pues esta pareja que nos acompaña, ¿verdad? Con su niño, bienvenidos, ¿verdad? Como decía mi esposa, esperemos que se sientan en casa, ¿sí? Ok, hermanos, entonces le decía, hemos estado hablando de hermoso plan de Dios, ¿verdad? Que usted y yo caminemos hacia una vida abundante, ¿verdad? Y vamos a continuar, hermanos, conociendo de este grande propósito de Dios, que nos muestra ese camino a esa vida abundante. Él quiere que usted y yo lo disfrutemos. El propósito de Dios, hermanos, con el cual usted y yo fuimos creados, con el cual usted y yo fuimos puestos en este mundo, es para que pudiéramos experimentar la vida abundante en el Señor. Una vida, hermanos, llena de las bendiciones de Dios, llenas, hermanos, de la presencia de Dios, llena, hermanos, de las cosas que traen estabilidad a nuestra vida. Sí, ese es el plan de Dios. Y mirábamos, hermanos, hace 3 semanas acerca del plan de nuestro hermoso Señor, ¿verdad? Para nuestra vida es que usted y yo podamos disfrutar de esta vida abundante en Él. Una vida abundante en Él, hermanos. Una vida que abunda, ¿sí? Que abunda en todas las cosas. Y también mirábamos, hermanos, hace 2 semanas, mirábamos, hermanos, la fuente para vivir una vida abundante, ¿verdad? Y nos enseñaba por ahí Apocalipsis que esta fuente, hermanos, es como un río
limpio de agua de vida que nace en el trono de Dios y de Cordero, nos decía la Escritura, ¿sí? Que tienen la capacidad de dar continuidad al árbol de vida en nosotros. Mirábamos, hermanos, cómo la palabra en Apocalipsis 22 nos simboliza, ¿verdad? Y utiliza el árbol de vida, hermanos, como el mejor símbolo de una vida abundante en Dios, ¿sí? El árbol de vida, sí, aquel que fue plantado en el paraíso, ¿verdad? Que nos dice la Escritura, ¿sí? Aquel árbol, hermanos, que daba vida a quienes estaban ahí en el paraíso, como conocemos a Adán y Eva. Pero dice, hermanos, la Escritura que este río que fluye, este río limpio que fluye de agua de vida, ¿sí? Tiene la capacidad para hacer que usted y yo abundemos en la vida, una vida abundante en Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, esta fuente nos presenta también, ¿verdad? Y decíamos hace 2 semanas, nos presenta un recordatorio de que Cristo también, hermanos, viene pronto por su iglesia, ¿sí? Viene pronto por su iglesia, hermanos. Y son el día de hoy bienaventurados los que lavan sus vestidos en el río de la santidad, que están en espera de su amado Señor. Son bienaventurados, es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Hablamos del plan, discúlpeme. Hablamos, hermanos, de la fuente. Y el día de hoy yo quisiera hablar un poco del proceso, ¿sí? Del proceso en el que creo que todos nosotros ya nos encontramos, ¿sí? Este proceso que nos lleva a la vida abundante. Precisamente estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos hablan de eso. En primer lugar, usted y yo, hermanos, ya no estamos en tinieblas para que nos sorprenda la venida del Señor. Amén, es lo que nos dice la Escritura. Miren una vez más ahí el versículo 4 y el 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes y yo, hermanos, como cristianos, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, como creyentes de Jesús, ustedes y yo ya no tenemos que preocuparnos, hermanos, de la venida del Señor. Es lo que está diciendo la Escritura. Ustedes y yo que ya fuimos iluminados por Cristo, ¿sí? Ustedes y yo, hermanos, que ya creímos en la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que usted y yo recibiéramos salvación, no tenemos por qué preocuparnos de que Cristo venga, como dice la Escritura, como ladrón en la noche, como aquel que no avisa cuando entra. Amén. Ustedes y yo no tenemos que estar preocupados. Ustedes y yo, siendo salvos, tenemos la confianza de que cuando Cristo venga por su iglesia, y esto es lo emocionante de la salvación y de la seguridad de salvación, y dice la palabra que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, nos da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Y esto es lo emocionante, de que teniendo, hermanos, la seguridad que somos hijos de Dios, ustedes y yo no tenemos que preocuparnos, sino al contrario, estar esperanzados y estar emocionados, porque Cristo viene a levantar a su iglesia y usted y yo nos vamos juntamente con Él. Amén. Esto es lo hermoso de Dios, hermanos. Esto es lo hermoso de esta verdad, de este proceso que usted y yo ya hemos comenzado. Y la Biblia lo presenta como proceso, porque no es algo, hermanos, es algo que va de menos a más, algo que va en continuo crecimiento, ¿sí? Usted y yo, hermanos, entramos en el proceso de Dios para alcanzar una vida abundante. Ustedes y yo ya vamos caminando ahí, ¿sí? Sabemos que al reconocer a Jesucristo, como le mencionaba, como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos, dice aquí la Escritura, ya no estamos en tinieblas, ¿no? Ahora la luz de Cristo nos ha alumbrado. Fuimos iluminados por Jesús. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Amén. Dice ahí la Escritura, en San Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y fíjese esto, y la vida era la luz de los hombres. Amén.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquellos que Jesucristo, hermanos, el Salvador, el Rey, hermanos, que vino a morir en una cruz para salvar a su pueblo, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido iluminados por la luz de Cristo. Amén. Y tenemos la confianza que usted y yo estamos en este proceso. ¿Sí? En este proceso, hermanos, para alcanzar la vida abundante. Ustedes y yo estamos caminando hacia una vida abundante. ¿Sí? Y sí, hermanos, estamos en este proceso, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de las circunstancias que se van a complicar en la vida, pero tenemos una confianza hermosa en Dios, que ustedes y yo estamos en un proceso que está en las manos de Dios. Amén. No estamos como el que no sabe ni a dónde va, ni qué va a pasar, ni qué rollo con el pollo, ¿no? Amén. Ustedes y yo, hermanos, estamos en la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas, y cada día vivimos, hermanos, emocionados. ¿Cuántos viven emocionados la vida en Cristo? Amén. Porque no sabemos lo que viene, pero sabemos que viene algo bueno. Es la confianza que nos da la salvación, que lo que viene delante de nosotros, a pesar de las circunstancias, si las circunstancias son malas, porque dice la Escritura que los días son malos, pero usted y yo tenemos la confianza que las circunstancias no definen el resultado del proceso. Amén. No lo definen. No porque las circunstancias sean malas, el resultado va a ser malo. Amén. Porque somos nosotros, hermanos, hijos de luz. Dice aquí la Escritura que usted y yo ya hemos sido iluminados. Ya no estamos en tinieblas. Ya no nos sorprende que Jesucristo vaya a venir cuando menos piense. Amén. Como decía Mateo 24, que leíamos hace 2 semanas. ¿Sí? Ya no nos sorprende ni nos asusta. Es el sentido, es el contexto que tiene este versículo, que no nos asusta que Jesucristo venga por su iglesia, porque usted y yo vivimos confiados. Amén. Vivimos confiados porque hemos sido salvos. ¿Sí? Porque ya no estamos en tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz, ahora hijos del día. Amén. Y la palabra, hermanos, nos declara que ustedes y yo, los que somos hijos de luz, hemos sido iluminados por Cristo. Y tenemos esta confianza, amén. Sabemos a dónde vamos. Amén. Sabemos a dónde vamos cuando Cristo venga por su iglesia. Dice un canto: yo no me quedo, me voy con Él. Amén. Me voy con Él, hermanos. Qué hermoso. Ustedes y yo ya estamos en el proceso de esta vida abundante. O sea que todos los que estamos aquí, ¿sí? Todos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, estamos en el proceso de alcanzar la vida abundante. Y usted y yo no tenemos que dudar. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que estar confiados de que lo que viene delante de nosotros, independientemente del proceso que estemos trazando en este momento, las bendiciones de Dios, hermanos, van a empezar a fluir. Si no lo hemos visto todavía, van a empezar a fluir. Amén. Pero si ya lo hemos visto, vienen más. Amén. Vienen más bendiciones de Dios, hermanos. Viene más presencia de Dios. Y fíjense que no hay necesidad más grande que usted y yo podamos tener que la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Viene más de Dios en nosotros, hermanos. Viene la bienaventuranza de Dios, de tener a Dios con nosotros, de tener a Dios en nuestra parte. Ustedes y yo, hermanos, ya estamos en este proceso. ¿Sí? Número 2. Ustedes y yo, hermanos, entrados en el proceso, fuimos puestos como atalaya de los nuestros. ¿Sí? Ustedes y yo, entrados en el proceso, fuimos puestos como atalaya de los nuestros. Versículo 6 al 8 dice: por tanto, amén, no durmamos como los demás, dice ahí, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen
de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que estar velando, dice ahí la escritura. ¿Sí? Hermanos, este contexto que tiene esta palabra, del versículo 6 al versículo 8, viene del contexto o del término atalaya. ¿Sí? Y atalaya se utilizaba, hermanos, en los tiempos antiguos para el propósito de identificar a aquel soldado que era responsable de estar alerta y vigilante para avisar al pueblo de cualquier ataque enemigo. ¿Sí? El diccionario dice lo siguiente acerca de la palabra atalaya: dice persona que protegía un lugar desde un lugar elevado. Dice, el atalaya sonaba la alarma ante el peligro. Amén. Ustedes y yo, hermanos, somos llamados dentro del proceso de Dios para alcanzar una vida abundante, porque sabemos, hermanos, que el enemigo no va a descansar. Sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza que tiene una atracción a la carnalidad. Amén. A las cosas del mundo. Por eso, hermanos, es importante que ustedes y yo, que hemos comenzado el proceso hacia una vida abundante, vayamos, hermanos, vigilantes, dice la escritura. Vayamos velando. Ustedes y yo ya no podemos dormirnos en nuestros laureles. ¿Sí? Tenemos que estar vigilantes como el atalaya estaba, hermanos, cuando estaba preparándose para el ejército enemigo. Estaba alerta, hermanos, de lo que podía venir. Ezequiel capítulo 33 describe las responsabilidades del atalaya, y el versículo 3 de este capítulo recita las siguientes palabras. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, dice, y avisare al pueblo. Amén. El versículo 6 al 8, hermanos, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, nos está poniendo a usted, a mí, como atalayas de nuestra familia, como atalayas de los nuestros. Nos está, hermanos, indicando y nos está, hermanos, responsabilizando a nosotros que estamos en el proceso hacia la vida abundante, de estar despiertos, vigilantes de las cosas que puedan estorbar, que no solamente nosotros, sino que los nuestros alcancen la vida abundante en Dios. Amén. La responsabilidad principal, ¿verdad? El otro día me dirigí a los varones en la predicación, que creo que fue hace 2 semanas. ¿Sí? Porque la responsabilidad principal la recibimos los hombres de parte de Dios. Somos los sacerdotes de la casa. Y el hombre no puede estar dormido espiritualmente. ¿Sí? Y donde hay un padre dormido, un sacerdote dormido, es que hay tantas circunstancias malas en la casa. Es la realidad, hermanos. ¿Sí? Ustedes y yo tenemos que estar vigilantes. Hombres y mujeres, padres y madres, ¿sí? Tenemos que estar vigilantes. El consejo de la palabra, hermanos, es de que usted y yo no podemos comportarnos como los demás, ¿no? Aquellos que duermen, y se refiere que viven la vida sin preocuparse de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Amén. Que viven la vida ignorando los principios de Dios, hermanos. Que viven la vida, dice aquí, embriagándose. Amén. Despreocupados de la realidad de la venida de Cristo, de la realidad de un juicio venidero. Amén. Ustedes y yo, como hijos de Dios, como los hijos de luz que está refiriendo aquí, hermanos, el Espíritu Santo, poniendo palabras al apóstol Pablo, esa inspiración divina, hermanos, para que usted y yo pudiéramos recibir esta palabra. Nos dice que usted y yo somos hijos de luz. Hijos de luz que debemos de estar despiertos, estar velando. Dice el versículo 6, que velemos y seamos sobrios. Estemos totalmente conscientes, alertas, despiertos. Amén. Ustedes y yo, hermanos,
No podemos estar durmiendo como los demás. La palabra nos aconseja velar, como decíamos, ser sobrios, porque somos los hijos de la luz, o los hijos del día, o los hijos de Dios, que es lo mismo, según San Juan capítulo 1. Amén. Ustedes y yo somos los hijos de Dios, los hijos de la luz, que tenemos que estar conscientes, hermanos, y alertas, velando por nuestra salvación y por la salvación de los nuestros. Porque ya estamos en este proceso, hermanos. Ya estamos en el proceso de la vida abundante. Ustedes y yo ya vamos en camino, ¿sí? Y a nosotros que ya estamos en camino, hermanos, la palabra nos está exhortando. Porque es bien sencillo confiarse, hermanos. Es bien sencillo confiarse cuando somos salvos. Mucha gente vive confiada. Recibe a Jesús como Salvador y ya todo lo demás, pues, ya soy cristiano, ¿no? Ya no importa lo que yo haga. Por ahí algunos, ¿verdad?, se van a los extremos, ¿no? Ya no importa lo que yo haga, ya soy salvo, ya, ¿verdad? Cuando tenga chance busco a Dios, cuando tenga chance me acerco al Señor, cuando pueda, y si puedo, y si le va bien a Dios, ¿no? Wow. Ustedes y yo tenemos que estar velando, hermanos, y vigilantes, sobrios, hermanos, alertas, ¿sí? Despiertos completamente. El atalaya se viste, hermanos, dice aquí la escritura, de la coraza de fe, para señalar, exhortar y advertir con bases, hechos y fundamentos las verdades del reino, ¿sí? Sin dejar, hermanos, que nuestras ideologías personales interfieran con las enseñanzas bíblicas. El atalaya de Dios, ¿a cuál está hablando aquí la escritura? Aquel que está velando conforme al corazón de Dios, que se viste de la coraza de fe, ¿sí? Está, hermanos, hablando de la palabra, está exhortando, está señalando, está advirtiendo con bases, hechos y fundamentos bien firmes las verdades del reino de Dios, ¿sí? Sin dejar que sus ideologías personales interfieran con las enseñanzas bíblicas. Porque es bien fácil, hermano. Ustedes y yo tenemos nuestra manera de pensar. Naturalmente ha sido, hermanos, formada a través de las cosas que me convienen, ¿no? O sea, la forma que yo voy a pensar es algo que tenga conveniencia para mí. Si me conviene, entonces es bueno, ¿no? Pero si no me conviene, no sirven. Pero, hermanos, el pensamiento de Dios es diferente. El pensamiento de Dios nos está señalando que hay cosas que necesitamos dejar de hacer, que hay maneras, hermanos, y estilos de vidas que tenemos que cambiar porque no nos conviene. Y ustedes y yo, como creyentes en Cristo, como hijos de luz, iluminados, hermanos, por la luz de Cristo, tenemos que dejar y tenemos que enseñar y tenemos que exhortar y tenemos que vivir, hermanos, las bases fundamentales del Evangelio de Jesús, sin dejar que nuestras ideologías personales estorben a los principios bíblicos, a las verdades del reino, hermanos. ¿Sí? Las verdades del reino. Porque si el atalaya, hermanos, no es responsable a sí mismo y no cuida lo que hace y lo que habla, él mismo tendrá las consecuencias. Amén. Si no hacemos, hermanos, como nos demanda el Señor, quien no lo haga va, hermanos, a disfrutar de las consecuencias. Quería usar la palabra, pero no quería usarla. Más bien va a tener que sufrir las consecuencias. Amén.
Porque la palabra, hermanos, es bien clara y el consejo nos habla que usted y yo, como voceros de Dios, estamos para advertir, pero también nos dice, ¿verdad?, que nos vestimos de la coraza de fe, pero también y de amor, dice aquí, versículo 8, y de amor. Sí, ustedes y yo, hermanos, estamos como voceros de Dios, como atalayas de Dios, para advertir en amor y en misericordia y exponer ante la gente los mandamientos con justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Dios, hermanos, también, Dios es un Dios de amor, sí es cierto. Y mucha gente se esconde en el amor de Dios. ¿Cómo vas a creer eso? Que Dios va a traer juicio a la tierra. Así que no, Dios es un Dios de amor. Dios nos ama, todos nos vamos a ir al cielo, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Que no les conviene dejar su pecado. Amén. Pero la verdad del reino, hermanos, verdades del reino nos hablan que Dios es un Dios de justicia. Y ustedes y yo tenemos que hablar de estas verdades en amor y en misericordia, pero sin dejar de exponer, ¿sí?, los mandamientos de Dios en justicia. ¿Qué son mandamientos? Las leyes de Dios. Nadie que viola la ley terrenal, hermanos, nadie que viola la ley terrenal, ¿sí?, va a hacerlo. Está enojando el enemigo, ¿no? Se queda, hermanos, sin pagar las consecuencias de violar la ley. ¿Sí? Por eso es que las cárceles están llenas. Por eso es de que nos pasamos el alto y nos dan un ticket, porque estamos violando la ley terrenal. Por eso es de que si no tenemos aseguranza, nos descontinúan la registración del carro. Amén. No, hermanos. Sí. Y Dios es un Dios justo. Tenemos que enseñar y exhortar, hermanos, en amor y en misericordia, pero sin dejar de hablar de la justicia de Dios, hermanos, y sus mandamientos. ¿Sí? Exponemos lo que dice los voceros de Dios, hermanos, usted y yo, exponemos lo que dice la misma palabra profética de la Biblia. O sea, lo que va a ocurrir, lo que ya conocemos, usted y yo, que va a pasar en los últimos tiempos. Tenemos que exponerlo sin ocultar o dejar de advertir lo que está escrito para salvación del mundo. Amén. Esto, hermanos, es el llamamiento que nos hace el Señor. Sí, estamos, hermanos, en el proceso de esta vida abundante, pero todavía cae sobre nosotros la responsabilidad de estar como atalayas de los nuestros. Sí, de estar, hermanos, al pendiente de la sociedad, de nuestros seres queridos, ¿verdad? Primeramente la primera responsabilidad, pero después, hermanos, de la sociedad. Tenemos que estar, hermanos, alertas y tenemos que estar velando siempre, hermanos, para poder hablar palabra oportuna al corazón de la gente. Fuera de la Biblia, no somos atalayas si no aplicamos el llamado y el propósito de Dios que hay en la palabra. Sí. Llevaremos consecuencias, hermanos, de nuestra propia negligencia y nuestras suposiciones, porque suponemos muchas veces que está bien, suponemos que es pasable, suponemos que hay mentiritas blancas. Amén. Suponemos, hermanos, cuando la palabra de Dios, hermanos, es bien clara. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Todo lo que sembremos, hermanos, recibiremos por fruto. Amén. Es imposible, hermanos, es imposible sembrar maíz y recibir uvas como fruto. Amén. Es imposible plantar una higuera y que salga un manzano.
Esas son las parábolas como esas utilizaba Jesús, hermanos. Algo tan común, algo tan conocido, algo tan natural como el fruto de los árboles, como el fruto de la vid, como el trigo. Algo tan natural como eso, para podernos presentar las verdades del reino, hermanos, de que si ustedes y yo sembramos maíz vamos a recibir. Amén. Tenemos, hermanos, que hablar, ¿sí? Y aplicar el llamado y el propósito que hay en la palabra. De otra forma, seremos acusados de negligencia. Amén. Negligencia, hermanos. La parábola de los talentos habla de esto, y el Señor le dice a este siervo negligente, el siervo que no hizo lo que tenía que hacer, al siervo que lo llamó, hermanos, a vivir una vida abundante, invirtiendo sus habilidades, invirtiendo sus talentos, invirtiendo lo que Dios le dio para usar en la vida, para obtener esos frutos, invirtiendo en el ministerio, invirtiendo, hermanos, su vida en el Señor, y no lo hizo. Le dijo: siervo negligente, cuando menos al banco lo hayas echado, para que yo pudiera colectar los intereses. Amén. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que estar conscientes de eso, que fuimos llamados, ¿verdad?, por Dios. Fuimos llamados, hermanos, pero ya entrados en el proceso, fuimos puestos como atalayas de los nuestros, ¿sí?, de quienes nos rodea. Fuimos puestos como atalayas, como voceros, como quienes estamos al pendiente, hermanos, siempre de la realidad de que Cristo viene por una iglesia santa. Amén. Y que aquel que no conozca a Jesucristo como Salvador y Señor, hermanos, el resultado va a ser ir, hermanos, a aquel lugar donde será el llanto, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Pero tenemos que hacerlo, dice ahí, en amor y en misericordia. Amén. Pero nosotros que somos del día estamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, dice ahí, y con la esperanza de salvación como yelmo. Somos salvos en Cristo. Amén. Jesucristo nos presenta, hermanos, su salvación. Y en tercer lugar, ustedes y yo fuimos llamados no para perdición, sino para salvación en Cristo. Ustedes y yo fuimos llamados no para perdición, sino para salvación en Cristo. Versículo 9 al 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Ustedes y yo, hermanos, no fuimos llamados para perdición, sino fuimos llamados para salvación en Cristo. Hermanos, la salvación que Cristo nos ha dado nos provee de vida, y como dice la Escritura, de una vida abundante en Dios. ¿Sí? Dios, hermanos, nos llamó, nos formó, hermanos, y nos permitió, hermanos, que conociéramos la luz a través de Cristo, para que usted y yo pudiéramos alcanzar una vida abundante en Dios. Esto es, hermanos, lo que presenta el Evangelio de Cristo. Una vida abundante en Él, una vida plena, hermanos. ¿Sí? Es el plan y el propósito de Dios para nosotros. La iglesia, hermanos, tiene una misión fundamental. Y esta misión fundamental es dar testimonio de la misericordia de Dios. ¿Sí? Dar testimonio, hermanos, de las misericordias que Dios da, hermanos, a aquellos que le creen.
A ustedes y a mí que le hemos creído, hermanos. La iglesia, hermanos, es un camino abierto para la liberación de las naciones de las fuerzas de muerte. ¿Sí? La iglesia es el camino que Jesús eligió. A través de nosotros, hermanos, la gente va a conocer a Cristo. Pero ¿sabe qué? El mundo está cansado de escuchar palabras huecas de los que se dicen cristianos y no lo son. Palabras, hermanos, de una vida plena, de una vida hermosa, de una vida que Dios transforma las familias, pero no hay ese ejemplo en ellos. La sociedad está cansada, hermano. La sociedad de nuestros tiempos está cansada de escuchar solamente de labios lo que Jesucristo hace. Sí. La sociedad de nuestros tiempos necesita ver, hermanos, y ustedes y yo, la iglesia del Señor es el camino que Jesucristo eligió, el camino abierto para la liberación de las naciones de las fuerzas del mal, de las fuerzas de muerte. Y Dios no nos ha puesto a nosotros para ir, hermanos. No nos ha puesto para ir, que es decir, nuestra labor es opuesta a la de los poderes del mundo que conducen a la condenación. Es opuesta, es contrario. ¿Sí? Animar y edificar a los demás forman parte de la misión de la iglesia. ¿Sí? Lo está diciendo, hermanos, aquí el versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjese esto. ¿Sí? Amar y animar y edificar, hermanos. Animar y edificar es parte de la misión que usted y yo tenemos. En medio de un mundo que ofrece múltiples padecimientos. Este mundo, hermanos, ofrece múltiples padecimientos. Ya lo sabemos, estamos en él. Y ustedes y yo los experimentamos casi todos los días, los padecimientos que el mundo ofrece. Pero la comunidad cristiana, o sea, usted y yo, ¿sí?, debemos, hermanos, afianzarnos en la esperanza que permite construir un nuevo modelo de vida. ¿Cómo se llama? Jesús. Tenemos que afianzarnos en Cristo, hermanos. ¿Sí? En esta esperanza que nos permite construir ese nuevo modelo de vida. Hay un modelo de vida diferente a lo que el mundo ofrece. Hay un modelo de vida diferente, hermanos, según el pensamiento de Cristo. Un nuevo modelo, hermanos, de comunidad basada en el apoyo mutuo. Es lo que dice este versículo, versículo 11. ¿Sí? Una comunidad basada en el apoyo mutuo. Nos apoyamos los unos a los otros. Nos edificamos los unos a los otros. Esto es nuestra bendición, hermanos, como nuestro derecho. Vivir una vida abundante en Dios. Vivir una vida abundante en Dios, hermanos, es la bendición y un derecho que Dios nos dio a aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Sí? Ustedes y yo somos llamados para esto, escogidos de parte de Dios, hermanos, para vivir una vida abundante, una vida plena, una vida que podamos disfrutar día a día. Porque otra vez, hermanos, ¿verdad?, las circunstancias no determinan el resultado que usted y yo vamos a tener en el Señor. Amén. Todo es solamente parte del proceso que nos está formando y llevando a disfrutar esta vida en abundancia, hermanos. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Esta es nuestra esperanza. Oh, sí. Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados, hermanos, que día a día podamos seguir experimentando esa vida llena de bendiciones en Él, aun cuando las circunstancias puedan complicarse.
Sí. Aún, hermanos, cuando se compliquen las situaciones y el día, hermanos, se mire gris. Oh, ustedes y yo, hermanos, somos llamados para vivir experimentando una vida llena de bendiciones en Él. Esto es la vida abundante, hermanos. La vida abundante. Por ahí alguien me decía, es que todo lo malo me pasa a mí. Es que todo, o sea, lo único que trato de hacer es tener lo suficiente para poder vivir tranquilo, para poder vivir a gusto. Y me decía, pero todo lo malo, o sea, donde trato de conseguir y de juntar y de tratar para poder estar bien, me pasa algo malo y no puedo. Yo le decía, es que nuestra esperanza, tu esperanza está puesta en el lugar equivocado. Amén. Los que creemos en Jesús, hermano, nuestra esperanza está puesta en Dios, no en las circunstancias, no de si hay dinero o no hay dinero. Amén. Si hay trabajo o no hay trabajo. Nuestra esperanza está en el dador del dinero, está en el dador del trabajo, está en el Rey de Reyes, hermanos, el que lo suple todo. Nuestra esperanza está en el proveedor, hermanos. Oh, que todo lo creó, que todo lo creó, hermanos. Nuestro Dios. Y ustedes y yo podemos vivir una vida abundante en Él. Todo lo demás es mentira del diablo. A eso fuimos llamados, hermanos, escogidos de Dios. Escogidos de Dios, hermanos. Ya en este proceso, ya no estamos en tinieblas para que nos sorprenda la vida del Señor. Oh, nosotros estamos esperándola, ¿verdad que sí? No nos tiene asustados que Jesucristo venga por una iglesia santa, porque vivimos, hermanos, esforzándonos cada día, buscando la santidad. Sí, no nos asusta. Usted y yo, hermanos, ya entrados en el proceso, entendemos también que somos atalayas para los nuestros. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de exhortar en amor y en misericordia. Sí, porque no fuimos llamados para perdición, fuimos llamados para salvación en Cristo. Amén. Así es que animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Amén. Y vivamos, hermanos, juntos esta vida abundante que Dios diseñó para usted y para mí. Qué hermoso nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Caminando hacia una vida abundante. Caminando hacia una vida abundante. Y al mal paso, darle prisa, hermanos. Amén. Al mal paso, darle prisa, dice por ahí un dicho. Si es que vamos hacia adelante. Amén. Porque no somos de los que retrocedemos, ni que fuéramos cangrejos, ¿verdad? Ustedes y yo vamos hacia adelante, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. A Él sea toda la gloria, el imperio, hermanos, por los siglos de los siglos. Porque usted y yo, hermanos, allá vamos a vivir con Él. Amén. Hoy estamos confiados. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, dice un canto también. Amén. Porque en todo, hermanos, todo lo que era va a dejar de existir. El llanto, el dolor, los padecimientos, hermanos, las aflicciones, como Jesús nos previno que vendrían. Oh, todo eso se va a terminar.
Y ustedes y yo, hermanos, a vivir y a danzar y a gozarnos en la presencia de nuestro amado Salvador, que para eso nos llamó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos y dígale ahí al Señor: gracias, gracias Jesucristo.